orden del día. Esta objeto recibir al presidente de la Fundación de Víctimas de la Talidomida en Chile, señor César Rodríguez, a fin de que exponga el trabajo que desarrollen y los requerimientos que competen a esta comisión. Don César, gustosísimo de recibir. Le agradecemos mucho la gentileza de habernos recibido en la Comisión de Salud. Quisiera presentarles a quienes me acompañan, Bernarda Salas y Gabriel Vallejo, ambos directores de la Fundación Víctimas de la Talidomida en Chile. La verdad de las cosas que nosotros llevamos desde el año 2008 recopilando antecedentes sobre este desastre ocurrido en el mundo. Aquí el diputado Macaya conoce nuestra historia, porque en algún minuto como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara también fuimos recibidos el año 2011, si mal no recuerdo. En el año 2011, una vez que nosotros logramos recopilar información y en el tiempo que no existía la ley de lobby como hoy en día, tuvimos la oportunidad de conversar con los 120 diputados y 37 senadores, porque había una senadora que estaba con licencia médica, en donde le expusimos nuestro problema, que en este país se fabricó, vendió y distribuyó el medicamento denominado talidomida. Situación en ese entonces que no teníamos una cifra cercana o nada por el estilo, era prácticamente estar dando palos de ciego. Hoy tenemos certeza de que efectivamente en este país se vendió, fabricó y distribuyó el medicamento talidomida. Bajo ese contexto, en la Cámara de Diputados surgió el proyecto de acuerdo 237 y en el Senado el proyecto de acuerdo 1362-12. Ambos fueron enviados a Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, al Ministro de Salud y al Ministro de Hacienda, esperando, por supuesto, que el Poder Ejecutivo recogiera lo que el Parlamento le estaba diciendo en ese entonces, que había una situación complicada con la talidomida, que habían personas afectadas por el medicamento y que se tomaran medidas para resarcir de alguna manera lo que hemos vivido durante tantos años. Desafortunadamente, no hemos tenido la oportunidad de dialogar con las autoridades, porque siempre estamos con asesores de asesores. Incluso el ministro Mañalich, en la época, envió un oficio a la Cámara de Diputados, en el cual él indica, lo voy a leer textual, si me permite, presidente. Sí, por favor. La letra A dice, comilla, el gobierno de Chile, al prohibir el ingreso de la talidomida, el medicamento se comercializó como Etasedán solo entre agosto y octubre del 63. El Estado tomó las acciones necesarias para proteger la población de los efectos negativos de esta. El Estado de Chile no reconoce responsabilidad alguna en esta materia. En ese contexto, presidente, el ministro Mañalich, en primer lugar, en esa época, yerra porque el medicamento se vendió antes. Tengo la resolución exenta, la 723, donde indica que el Etasedán que le indica se vendió a partir del 61 y no entre agosto y octubre del 63 como él le indica. Además, si fuese así, presidente, el cónsul general de Chile en Hamburgo envió antecedentes a las autoridades nacionales para que retiraran el medicamento en junio de 1962. Entonces, si la talidomida la autorizan en el 63, o sea, un año después,
al menos hay una culpa, una negligencia. ¿Cuándo la FDA dio a conocer sus resultados? ¿Perdón? ¿Cuándo la FDA dio a conocer los En resultados? el 62. En el 62. En el 62, sí. Así es. Nosotros nunca hemos dejado de dialogar, hemos sido siempre respetuosos de todas las autoridades. Aquí el más antiguo es el diputado Macaya, y a él le consta que ha sido así. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las autoridades y queremos dialogar. Siempre nuestro camino ha sido el diálogo, el respeto, porque creemos que aquí hay una pequeña diferencia o una gran diferencia entre otros tipos de discapacidad. Nuestra discapacidad fue producto del suministro de un fármaco y no es producto de la genética, de la casualidad o de algo por el estilo. Y ese fármaco fue utilizado por el Estado. Y bajo ese contexto, luego de tantos años, logramos algunos avances. Pero yo, antes de nombrar los avances, quisiera preguntarle a ustedes, señores diputados, si ustedes saben cuál es el mayor daño causado por el hombre en tiempos de paz. Seguramente van a decir el Titanic, donde murieron 1.500 personas. O van a decir Chernobyl. O van a decir la planta del Caribe de Bhopal, India, donde murieron 6.000 personas. O tal vez van a decir las Torres Gemelas, donde murieron 3.600 personas. Déjenme decirles que la talidomida lo supera a todos con creces en más de 10 veces. Fueron 100.000 niños, 100.000 bebés, los que fueron dañados por el medicamento. 80.000 de ellos fueron dejados morir en las clínicas o abiertamente los mataron. Y 20.000 logramos sobrevivir. Ese es un dato no menor, porque a partir de la tragedia de la talidomida se comienzan a tomar todas las medidas precautorias en todos los países para poder lanzar los medicamentos al mercado. Se les pide más exigencias a los laboratorios para que puedan efectivamente vender el medicamento que lanzan al mercado. A eso puedo acotar algo, que sí, si bien somos víctimas de talidomida, hay también las víctimas de las madres, de las familias. Porque en lo personal para mí era muy triste preguntar a mi mami o ver a mi mami cada vez que alguien le preguntaba el por qué. La pena en los ojos de ella era tremenda. Y nunca me atreví yo en lo personal a ni siquiera reclamarle, porque no fue su culpa. Y si bien ella como mamá o como papá se vieron muy afectados, también fueron mis hermanos, porque había que comprar la prótesis, había que pagar prótesis, y con el sueldo de un obrero, en mi caso, era difícil. O sea, si bien nosotros sufrimos, en lo personal, ser víctimas de esto, también hay una pena y un dolor mucho de los papás. Eso lo quería acotar, perdón, César. Sí, no, por supuesto. Yo iba justamente buscando lo mismo, que después de largas conversaciones con el Ministerio de Salud, logramos, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, hacer una comisión entre el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Y ahí nos pusieron un límite. Nos dijeron, bueno, aquí el medicamento se retiró del mercado. Yo les pregunté, ¿cuándo? Aquí no hay ninguna resolución exenta que diga que el medicamento fue retirado del mercado. Entonces, me dijeron, pruebe causa-efecto.
Bueno, teníamos afortunadamente dentro de nuestros antecedentes, que se los vamos a entregar, un socio, Rubén Bahamontes, que nació en 1975 y su nacimiento fue reporteado por la revista Arcilla. Y eso nos sirvió como ancla, digamos, que por lo menos hasta allí sí se varía vendiendo. Entonces, en este sentido, fijamos fecha y hay 35 personas que logramos que nos entregaran pensiones de gracia bajo un decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por orden de su excelencia. Y en el decreto se reconoce tácitamente que se entrega esta pensión de gracia porque las personas son víctimas del suministro de talidomida. O sea, tenemos un decreto ahora donde el Estado de Chile, donde el Gobierno de Chile, efectivamente reconoce que en este país sí hay víctimas del medicamento. Entonces, hoy en día hemos enviado cartas a su excelencia, a ministros, y nos encontramos dentro de una habitación de 1 metro cuadrado donde no tenemos movimiento. Y como ¿Qué están pidiendo, don César? Estamos pidiendo básicamente, diputado, lo que siempre se ha pedido: una ley resarcitoria y que sea integral. Aquí no es solo dinero, no es solo dinero, porque si usted me pregunta a mí, la pensión de gracia de 194.000 pesos me sirve, claro que me sirve, claro que me sirve. Pero tenemos socios que no tienen las 4 extremidades. ¿Cuántos socios son? Hasta el minuto 35. Esas personas abren los ojos y necesitan que alguien los asista. Y por 194.000 pesos creo que no va a haber nadie dispuesto a asistirlo por 24 horas al día. Si yo les pregunto a ustedes si tienen nanas en sus casas, cuánto le pagan a las nanas y qué es lo que hacen las nanas. Entonces, una pensión de gracia básicamente nos ayuda, pero no es lo que realmente necesitamos. Necesitamos pensiones dignas, que sean heredables, exentas de impuestos, no tributables, y además que sea una ley integral. Aquí necesitamos un médico especialista. Nosotros no requerimos traumatólogos, son médicos fisiatras. Necesitamos vivienda, salud integral, transporte. En fin, debe ser una ley integral. No puede ser solamente hablar de dinero. Aquí el Estado de Chile debe también reconocer y pedir disculpas por lo que hizo. O sea, que esto fue una tremenda tragedia. Y el Estado de Chile, me van a perdonar, pero no hizo nada. No hizo nada por evitarlo. Si ustedes buscan en el Archivo Nacional, no van a encontrar ninguna resolución exenta que diga retírese el medicamento del mercado. No hay. Sin embargo, si buscamos en los periódicos, nació niño monstruo, nació niño sirena. ¿A qué madre, a qué padre le hubiese gustado tener a su hijo en su portada en un diario? Creo que a nadie. Creo que a nadie. Aquí a nosotros se nos han vulnerado nuestros derechos humanos por más de 50 años. Como dijo Carmen, las primeras en ser vulneradas fueron nuestras madres, porque fueron utilizadas como conejillos de India. Nunca se les advirtió los daños que podía causar el medicamento. Muchas de ellas ya no están con nosotros y se fueron a la tumba por la culpa de haber tenido un hijo con discapacidad. Entonces nosotros
¿qué les queremos pedir a ustedes? Que de alguna manera oficien, y no sé los nombres técnicos que ocupan en la comisión, pero que le digan a su excelencia el presidente de la República que se legisle y que nos reciban audiencia. Si aquí asesores ninguno ha recibido, han visto papeles, pero no han visto la realidad de cada uno de nosotros. Aquí el ver papel es súper fácil. El dictaminar bajo un papel, después le damos cursos. Llevamos 50 años, después le damos cursos. Aquí, y no quiero entrar en comparaciones odiosas, pero aquí se ha legislado por cuestiones políticas, y me alegra que se haya legislado, y también se ha legislado con las víctimas de las minas antipersonales, donde hay una culpabilidad, ¿cierto?, del Estado de Chile por tenerla ahí, y aquí no hay nada. O sea, no tenemos los mismos derechos. Vamos a pasar al anecdotario público del punto de vista no interesante de la prensa, porque esto pasó hace 50 años. Una vez me dijo un asesor: ¿y usted después de 50 años vino a reclamar? Creemos que cuando, y como lo dice la Convención Internacional de Derechos Humanos, cuando hay un daño permanente en el cuerpo, la situación no prescribe. No prescribe. Y nosotros nos vamos a morir con nuestra discapacidad. Nuestra discapacidad va, además, en aumento. Entonces, creemos que ya es hora que el Estado de Chile diga: efectivamente aquí se cometió un error, porque tampoco queremos colgar a nadie en la plaza pública. Aquí ninguno de ustedes es culpable de lo que nos pasó. El presidente de la República tampoco es culpable de lo que pasó, pero sí pueden ser actores fundamentales para cambiar nuestra calidad y dignidad de vida. ¿Sí, alguna pregunta? No, yo aquí voy a dar las palabras. Sí, terminó su presentación. No, pero en la conversación podemos... Ya. ¿Palabras? ¿Solicitud de palabra? Sí. Diputado Seri. Muchas gracias. Aquí se lo... Este es uno, ¿no? ¿Ah? Este es un set. Un set, sí. Vamos a buscar un set a la Secretaría, necesariamente, y un set para cada diputado ahí, si se lo puede pasar. Bueno, usted ve ahí el mecanismo de distribución. Diputado Labra, ¿me pidió la palabra? Sí, páselo, sí. Diputado Labra. Gracias, presidente. Mire, escuché la palabra que no prescribe el daño que se con respecto al Estado, pero aquí hay un productor del medicamento que es un laboratorio Blumenthal en Alemania, y no sé si está vigente todavía el laboratorio. Yo creo que ellos debieran también responder por el daño que produjeron. O sea, así como se le exige al Estado que responda, el laboratorio también tiene responsabilidad de haber producido un medicamento que no cumplía con todas las exigencias que tenía que haber cumplido. Eso quería preguntarle al amigo. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Hay otros antecedentes, otros laboratorios que también han hecho un daño inmenso al mundo, como el laboratorio Bayer, quien desarrolló la heroína, que era un medicamento muy efectivo para la tos y que además calmaba las adicciones a la morfina. Y se repartió por el mundo, y era la dietilmorfina,
y se hizo una campaña mundial para después esconder el nombre de heroína, que era el nombre de fábrica de Bayer, cuando se descubrió que producía una severa adicción. ¿Cómo lograron esconder el hecho de que Bayer fue el autor de la heroína y de una de las adicciones más peligrosas, que da una sobrevida a 3 años aproximadamente? Es una acción internacional. Y el laboratorio Bayer aparece ahora libre de culpa al respecto. Grünenthal, que también es un laboratorio alemán, también es responsable de la talidomida. Y efectivamente hay algunos cambios en la legislación porque el modelo chileno, que básicamente establece leyes para establecer las responsabilidades en el Código Penal, etcétera, y no como ocurre en el sistema anglosajón, en la cual el Poder Judicial a veces determina ciertas resoluciones que tienen un poder jurídico, ¿eh? Bueno, hay un cambio, a propósito de lo que decía mi colega el diputado Lagra, porque en el tema ambiental, por ejemplo, la Corte Suprema sacó una resolución con 15 puntos en la cual sanciona el delito como un delito, ¿no es cierto? O sea, y establece responsabilidades a los que producen un daño a las personas por acciones ambientales. Yo creo que efectivamente, ante la posición suya, y yo recuerdo, porque yo soy de los diputados que nos acordamos de los 50 años atrás, porque son muy cabros todavía, así que ellos no saben esa historia. Él llegó mucho después, a pesar de que es el más antiguo como diputado. Y yo creo que efectivamente existe una responsabilidad del Estado. Y esta responsabilidad está dada porque aun cuando no haya, aquí no es tema de intención, no es el hecho de no haber conocido el antecedente, pero evidentemente que desde el punto de vista jurídico tiene sustento esa responsabilidad. Y es evidente que por esa vía también tiene que haber reparaciones. Yo visualizo que, dado incluso las últimas actitudes de la Corte Suprema en relación a reemplazar mediante resoluciones, por ejemplo, una ley ambiental que no es suficiente, en este caso, también puede haber un tema porque jurídicamente, o sea, más en derecho, ¿eh? O sea, yo soy médico, pero entiendo el problema, es que al entregarse medicamentos autorizadamente por el Estado, con resoluciones de autorización que tienen que pasar por unos mecanismos, se llegó a la responsabilidad del Estado en este tema. Por lo tanto, al menos desde ese punto de vista, yo creo que ustedes tienen razón. Lo que no sé es si corresponde más una acción en torno al Poder Judicial, o porque las reparaciones que el Estado hizo con pensiones son, a mi juicio, totalmente insuficientes. Creo que sería bueno hacer una revisión jurídica al respecto, y yo me comprometo con ustedes a que veamos más bien con un apoyo jurídico más bien de tipo penal que de tipo sanitario. Eso, presidente. Gracias. Diputado Santón. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, disculparme el retraso. En la misma línea del diputado, a mí me parece que más allá que si el Estado tenga o no tenga responsabilidad, porque es un hecho lamentable, de todas maneras, que yo me imagino que nadie tuvo la intención de hacerlo, ¿no es cierto? Y me imagino. Yo creo que igual son responsabilidad del Estado, ¿ya? Porque todas las políticas públicas van orientadas a buscar el bienestar, el bien común, el bienestar de las personas. Entonces, si nos vamos a enfrascar quién fue el culpable, ya eso es otra cosa. Yo creo que el mundo entero ha tenido eso, pero nosotros efectivamente como Estado tenemos una responsabilidad sobre lo que ustedes viven hoy día, ya que tienen una discapacidad que es producto de este remedio que se impartió además como gran novedad. Me acuerdo que yo también soy viejita y me acuerdo que mi mamá contaba, ¿no?, que solucionaba los mareos y todas estas cosas. Entonces, el compromiso nuestro, más allá de buscar que hay un responsable, creo que igual el Estado,
cuando se preocupa de una política de vivienda, no lo está haciendo como por reparar un daño ocasionado, sino que es por una responsabilidad. Yo creo que esa es la mirada que nosotros tenemos que dar y ver cómo me tocó la semana pasada estar trabajando con Deportistas por un Sueño, donde toman los niños terminales y realmente le buscan todos los beneficios desde la vivienda en adelante que esas personas pueden recibir porque son niños que están terminales. Y creo que tenemos como comisión, tenemos que hacer una investigación en todas las materias donde el Estado, nosotros, en las distintas formas, podemos ayudarlos, entendiendo que ustedes están buscando una reparación, buscando como si hubiera sido responsabilidad del Estado. No tengo la competencia para decir si fue o no fue, pero lo que sí es un hecho que tenemos que responderle, al igual como se responde a cualquier necesidad que existe en otras materias. Entonces yo creo que ahí yo invito a la comisión, por su intermedio, presidente, que veamos efectivamente cuál es la realidad, cuáles son los beneficios y cuáles son los beneficios que faltan, que ustedes deberían por justicia estar percibiendo y recibiendo. Un compromiso de esa índole, mirando siempre para adelante el futuro y nuestro trabajo, al igual como ya lo comprometió el diputado, yo también me pongo a disposición de ustedes para ayudarlo en todo lo que sea posible y me imagino que todos estamos más o menos en la misma línea. Muchas gracias, presidente. Diputado Macaño. Gracias, presidente. Darle la bienvenida y transmitir dos cosas. Primero, a mí me preocupa mucho que a 8 años de la aprobación de proyectos de acuerdo, de sendos proyectos de acuerdo que aprobamos, yo recuerdo cuando lo recibimos en la Comisión de Salud en el 2010 y finalmente el proyecto se aprobó en el 2011. Esto fue iniciativa, por lo menos en el caso de la Comisión de Salud que entonces presidía el fallecido diputado Juan Lobo. Con él lo recibimos, tuvimos ahí varias reuniones de trabajo y el resultado de eso fueron 2 proyectos de acuerdo en ese entonces que se aprobaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Mi duda es que habiendo pasado 8 años, las cosas que acá por lo menos se acordaron de oficiar al presidente de la República, organismos internacionales, tampoco se han cumplido mucho. Yo quiero preguntarles quizás al revés a ustedes, ¿cuál es el camino que han recorrido? Porque la jurisprudencia en materia de indemnización de perjuicios a víctimas de situaciones que tienen que ver con medicamentos, particularmente a nivel comparado avanzado, mucho. O sea, cuando uno revisa las indemnizaciones que pagan, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay víctimas hasta del tabaquismo hoy día, indemnizaciones bien millonarias, a mí me llama la atención porque este es un problema bien acotado. En Chile yo me acuerdo que en ese entonces eran 38, 39 personas, hoy día por lo que veo han fallecido algunas ya. O sea, estamos en 35 personas, si no me equivoco, las que están ustedes dentro de la agrupación que ustedes tienen. Yo quería preguntarles cuál es el camino que han recorrido ustedes, porque el presidente le podemos pedir nuevamente a nivel de Cámara de Diputados que plantee a lo mejor una solución legislativa. En esta materia la iniciativa es del presidente, o sea, cuando se involucra gasto público acá, eventualmente sí puede haber una responsabilidad, y así lo reconocimos nosotros en el 2011 del Estado al haber autorizado la dispensación de este medicamento sin tener todos los estudios, sin tener toda la evidencia de que no generara daño. Pero a mí me interesa cuáles han sido las acciones concretas de ustedes en términos jurídicos contra hay una empresa determinada, un laboratorio que parece que de bastante renombre internacional, que yo entiendo que tiene patrimonio para responder, o podría haberlo tenido quizás para responder a situaciones parecidas a las de ustedes, y lo ha hecho, así entiendo, con personas de otros países. Así que quizás saber desde el 2000, ¿por qué han dejado pasar desde el 2011 al 2019 tanto tiempo? O quizás han estado trabajando mucho y uno no, por lo menos a mí no me quedó claro cuál es el camino que han recorrido en estos 8 años, particularmente a nivel de demanda en cortes internacionales. Para mí ese camino quizás es el más interesante que se pueda analizar para ver también desde esta Cámara de Diputados cómo les podemos ayudar. ¿Más? Eso es. Diputado Andrés Celi, ¿sí? Presidente, por su intermedio, bueno, saludarlo. Yo estaba aquí leyendo justamente una carta que ustedes enviaron el 8 de enero del 2015, víctimas de talidomida en Chile, y hacen un relato que más bien parte del año 2009, incluso con un acuerdo del senador Frey y hay también un par de diputados, y va dirigida a la presidenta Bachelet, y en definitiva hacer un resumen hasta el año más o menos 2015.
Y se repite exactamente lo mismo de hoy día, que en definitiva el Estado es cómplice porque no ha dictado una resolución donde se prohíba la comercialización, la venta, el uso de este fármaco. Entonces la pregunta mía es la siguiente, olvidándome del tema del ordenamiento jurídico interno, ¿ustedes no han explorado el tema del derecho internacional por alguna convención por la cual esté suscrito nuestro país? Porque yo estaba viendo, a modo de ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde perfectamente puede encuadrarse lo que dice relación con el derecho a la integridad física, psíquica, el derecho a la vida, por dar un ejemplo. Y no tengo ninguna otra duda que todos estos otros convenios que han ido apareciendo con situaciones de discapacidad o con el trato digno a las personas, claramente vulneran el que el Estado no haya dejado sin efecto a través del Ministerio de Salud este fármaco. Entonces quería saber puntualmente si a través de algún organismo internacional o a través de alguna convención o algún tratado ustedes han explorado algún elemento, mecanismo o alguna acción. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias. Yo quería emitir una opinión en esto, tomando lo que dice el diputado Macaya acerca de las demandas que han habido por uso de fármacos que tienen efectos adversos negativos y que además producen daños severos en ocasiones, la muerte en otras. Han sido demandas civiles que han sido contra los laboratorios en general, no contra el Estado. Entonces ahí yo quería preguntarle qué pasa en ese tema. Yo incluso quiero sugerir a la comisión que solicitemos a la biblioteca del Congreso, ¿cierto?, el estudio comparado respecto a este efecto práctico, respecto a las demandas que han habido y el tratamiento que ha recibido a nivel internacional, porque este es un tema, esto afectó a todos los países, ¿cierto? Y quienes pusieron la primera alarma fueron la FDA, ¿cierto?, en 62 meses. Entonces, claro, y pudiese haber allí, claro, los sistemas de regulación que tenía Chile en aquel entonces eran bastante más débiles y el mundo, ¿cierto?, a los que tenemos hoy día. Entonces, obviamente genera condiciones distintas. Pero normalmente las demandas han sido contra los laboratorios, que son los productores de fármacos, ¿cierto? Hoy día el uso de progestágeno, ¿cierto?, y trombosis severa, ¿cierto?, con causas de muerte y otros con daño permanente que hoy día estamos viendo por el uso de ciertos progestágenos, ¿cierto?, en el mundo. También, te fijo, y cosas así. Pero ahí ha sido dirigido contra la empresa. Entonces quería pedirle su opinión en relación a ese punto. Y antes que me responda, la diputada Mix me pidió la palabra. Gracias, presidente. Saludar a don César, a la organización, que efectivamente nos hemos reunido en más de una oportunidad con ellos. Nosotros hicimos ingreso el año pasado de 2 oficios, principalmente centrados, y también en esa oportunidad le explicamos que generalmente los proyectos de resolución y de acuerdo generan la mayoría de las organizaciones hay cierta confusión respecto de si son proyectos de ley o no, y eso lo venimos diciendo hace mucho rato. Sería bastante bueno modificar el nombre, al menos deberían llamarse solicitudes al presidente, porque genera en las organizaciones expectativas o de una manera u otra son manipuladas también por algunos parlamentarios cuando le dicen se aprobó el proyecto, quédese tranquilo, y la verdad es que es solo una solicitud. Nosotros el año pasado, en junio del año pasado y en octubre lo reiteramos, enviamos oficio al Ministerio del Interior, principalmente centrado en el tema de la pensión de gracia de los pacientes que hoy día viven con esta enfermedad. Y no obtuvimos respuesta. Yo quisiera, presidente, insistir en eso, porque más allá del tema de la venta de los fármacos que aún contienen este componente que dañan claramente a la salud, también hoy día hay un efecto del que el Estado chileno no se ha hecho cargo.
Nosotros planteamos ese oficio, no ha sido respondido y queremos de verdad, desde ese punto de vista, ver si como comisión podemos volver a preguntar qué pasa con las pensiones de gracia de los pacientes que están en esta agrupación que no han tenido respuesta respecto a... No, hay que preguntar al Ministerio de Interior porque no hay respuesta sobre esas pensiones. Fueron solicitadas y no hay respuesta. Eso, presidente. Y lo último, antes... Me parece súper bueno que el diputado Celi haga mención a la Corte Interamericana porque efectivamente son espacios que no pueden dejar de existir y a donde nosotros nos queda como última instancia muchos casos como este que tenemos que recurrir. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, adelante. Bueno, la respuesta básicamente están todas como entrelazadas. Quiero partir diciendo lo que apuntaba el diputado Labra en relación a demandar al laboratorio. Es muy difícil, porque usted puede apreciar los documentos que hay ahí, hay 4 o 5 resoluciones exentas de distintos laboratorios. Entonces, ¿a quién demandamos? ¿A los 5 laboratorios? Carmen no sabe qué laboratorio fue el que consumió su madre. Gabriel... Y nadie sabe qué laboratorio en específico fue el medicamento que consumió la madre en el momento de gestar. Entonces, es sumamente difícil llegar a esa conclusión, decir, no sé, pues, el laboratorio Pharma o el Beta o Farmaquímica del Pacífico o Recalcine o Chemi Hidráulica Chile, no lo saben. Entonces, por lo tanto, el laboratorio, ¿qué decir primero? Compruébenme que fue mi laboratorio el que vendió o entregó el medicamento a su mamá en tal año. Entonces, bajo ese aspecto es complicado, digamos, poder apuntar a un laboratorio determinado sin tener la ciencia cierta de cuál es el medicamento que efectivamente consumió nuestra madre en aquella época. En cuanto a la reparación jurídica que apuntaba el diputado Verdesi, ya saliéndome de la fundación, yo como César Rodríguez, como persona natural, demandé al Estado el año 2011, porque, y está dentro de los antecedentes que están en el CD, existe una resolución exenta del COMPIN del año 2009 que dice que mi discapacidad se llama malformación congénita antebrazo izquierdo, secuela de talidomida. Por lo tanto, había un órgano del Estado que estaba diciendo que había una persona que estaba dañada por el medicamento. Perdí en las 3 instancias, porque para poder ir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana hay que agotar todos los temas legales en nuestro país, las 3 instancias. Y las 3 instancias, dijeron lo mismo, prescrito por el tiempo. Entonces, todos los jueces yerran al decir prescrito por el tiempo, porque cuando hay un daño permanente en el cuerpo, el delito no prescribe. Y en este minuto está del año 2018, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperando la evaluación si es pertinente o no es pertinente. ¿Ustedes hicieron una demanda a la Comisión? Pero personal, de forma personal. Ya. ¿Por qué? Porque el resto de las personas, salvo una, no tienen la resolución exenta del COMPIN tan clara como la mía. Entonces, bajo ese aspecto, la acción judicial ya está en manos de la Corte Interamericana, pero 2018, 2016, ya han pasado 4 años, aún no hay respuesta, pero el tema es que nosotros, como la diputada Osandón manifestaba, nosotros no queremos perseguir responsabilidades del Estado, a ningún miembro del Estado, no queremos decir usted presidente, usted presidenta, usted senador, usted diputado, no, aquí nosotros no buscamos culpables. No, pues si es contra el Estado, no contra personas. Estamos diciendo que por una política de Estado es que el medicamento fue distribuido y fuimos afectados un cierto número de personas. Y bajo ese contexto, el Estado debe hacerse responsable
de lo que hizo en esa época. Es eso. No es que estemos culpando a alguien en especial, en particular, sino que es política de Estado. ¿Por qué política de Estado? Porque si ustedes se fijan en las resoluciones exentas, hay una que ordena fabricar frascos de 500 tabletas. Y eso no es para una clínica privada. Evidentemente eso era para el aparato público. ¿Qué otra? El derecho internacional ya lo vimos. Y en relación a lo que dice la diputada Mix, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública emitió 3 decretos en los cuales nos conceden pensiones de gracia, que es una de las mínimas de 194.000 y fracción, en circunstancias que hay personas que tienen 5 veces eso, por ejemplo, la mujer metralleta. Incluso hubo un reportaje hace tiempo atrás en La Tercera, qué pasaba con las pensiones de gracia y quién la recibía. Y dentro de eso salimos mencionados nosotros, ¿no? Pero con 194.000 pesos, insisto, aquellas personas que no tienen sus 4 extremidades no van a poder tener una vejez digna ni una vida digna. Nadie, y discúlpenme la expresión chilenesca que voy a utilizar, y con el respeto a las damas, nadie le va a ir a limpiar el poto por 194.000 pesos mensuales a alguien. Las 24 horas al día, con el cariño, con la dignidad, con el respeto que todo el mundo nos merecemos. Una nana para que haga el aseo de la casa cuesta entre 300 y 400.000 pesos. Para alguien que cuide a alguien en especial y las 24 horas al día, imagínense el costo que significa aquello. Entonces, es por eso que nosotros queremos que esto llegue a la presidencia y la presidencia envíe un proyecto de ley reparatorio integral. Muy bien. Una última palabra al diputado Verdesi y vamos a cerrar. Yo quiero insistir un poco en la vía judicial, porque se sabe que la responsabilidad extracontractual del Estado en estos casos es evidente. Una persona que sufre una lesión dentro de un hospital, aunque se haya caído pisando un stopper, lo que sea, tiene responsabilidad del Estado. Y en este caso, esta responsabilidad es evidente y flagrante, evidente. Ahora, el tema de la prescripción, por supuesto que es un tema que a lo mejor, a la luz de la última resolución de la Corte Suprema, es algo que se puede revisar. Y yo creo que conversemos después, yo les dejo mis datos, pero yo creo que, ¿por qué es diferente el tema? Porque la mayoría de los abogados que intervienen en esto no son penalistas, se van por otra línea, se van por la línea de lo administrativo, de obtener reparación, pero aquí esto, a mi juicio, constituye dolo, y al haber dolo hay una responsabilidad penal, y esa responsabilidad penal es del Estado. Y esta responsabilidad no es que identifica a una persona dentro del Estado, sino que el Estado mismo tiene que responder. Yo creo que por el número de personas que son 35, y por la magnitud del daño, es evidente de que sí corresponde una acción penal. Lo que pasa es que los penalistas son abogados muy especiales, son muy tremendos, son peores que los médicos, sí. Ahora, yo lo que quiero señalar es que yo me ofrezco para que nos reunamos con algún penalista y para que veamos esa vía. Yo creo que al margen de todas las acciones reparatorias existe una responsabilidad, un dolo eventual que queda más graficado todavía después de la última resolución de la Corte Suprema en el tema ambiental, por ejemplo, de Quintero Puchuncaví, que nos mostró una nueva línea, una nueva forma de enfrentar el tema. Eso, bien, presidente. Vamos a hacer una excepción y llamar al diputado Jorge Durán por una palabra. Gracias, presidente. Bueno, a través de lo expuesto, tal vez solicitar un oficio al Ministerio del Interior, como señalaba, para ver si está en conocimiento todo este antecedente aportado hoy en esta comisión y si se ha evaluado de alguna u otra manera alguna acción a seguir. Sería importante tal vez para poder dar una certeza también en qué está en este caso el Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy bien. Yo propongo dos
líneas de acción. Una, reiterar que solicitemos a la biblioteca, ¿cierto?, el estudio comparado respecto al derecho internacional. Y dos, reiterar un oficio, ¿cierto?, que estaba mirando aquí, que me lo envía la diputada Mix de junio del 2018, ¿cierto? Hay dos oficios y las resoluciones previas, haciendo alusión a las resoluciones del 2011, ¿cierto?, los acuerdos de resolución dirigidos al presidente de la República con copia al señor ministro del Interior. ¿Habría acuerdo? Sí, muy bien. Presidente, si me permite, señor, ¿sí? Dos cosas. Existe ya un estudio comparado que está en el Congreso Nacional. Ya, lo vamos... Existe, así que... Lo vamos a buscar. Es más fácil acceso. Yo agradezco la oportunidad que ustedes nos han dado, pero y me van a perdonar que sea insistente y majadero en aquello, pero aquí la única vía que nosotros vemos, y eso es por los años que llevamos en esto, es que efectivamente y finalmente seamos recibidos por su excelencia y que desde allí el Ejecutivo emane un proyecto de ley reparatorio y resarcitorio, porque ya, como les decía anteriormente, hemos todas las puertas y los asesores ven papeles y no ven personas. Sí. Está acordado, don César. Está tomado el acuerdo, lo vamos a hacer de esa manera, como lo he expuesto recién. ¿Sí? ¿Sí? Como un tercer acuerdo que la comisión le solicita al presidente de la República que lo reciba, ¿no? Sí, me parece. En el mismo oficio le pedimos que lo reciba y adicionalmente. Sí, me parece. Acordado. ¿Sí, diputado Labra? ¿Ya? Vamos con preguntar al ministro de Salud si todavía mantiene esta opinión que la dio el 2010. Dice, al prohibir el ingreso de la... Voy a evitar eso, porque dice, el Estado de Chile no reconoce responsabilidad alguna en esta materia. Se refiere a lo que ustedes preguntan, regulando estrictamente el ingreso y el uso del fármaco para otras indicaciones, aplicaciones. Preguntarle al ministro de Salud si todavía mantiene la misma opinión, la misma respuesta acerca de este tema. Muy bien. ¿Habría acuerdo en oficial al presidente? Sí, muy bien. En la misma línea. Así que agradezco al diputado Durán que nos haya solicitado, ¿cierto?, y a la diputada Mix que nos hayan solicitado la presencia de usted. Así que muchas gracias, don César. Además quisiera dejar en claro, presidente, que dentro de la voluntad existente se trabajó, como lo dije anteriormente, en el Ministerio de Salud junto al Departamento de Acción Social del Interior, y que esa persona, digamos, efectivamente se traduce en la pensión de gracia. Don César, nosotros le vamos a hacer saber los resultados que cuando nos responda el ministerio, nosotros le vamos a hacer saber los resultados de la respuesta a los oficios, y los diputados que han estado atentos con el tema tan importante que ustedes nos han traído a la comisión, ellos nos van a mantener con la información, con el nivel de información adecuado. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Muy bien. Y todos los diputados de la comisión van a estar atentos también adicionalmente, no le quepa la menor duda. Muy bien. Ya. Vamos a pasar a... Gracias. Listo. Vamos a empezar al segundo punto de la tabla, ¿cierto?, de la orden del día, que continúa la discusión y eventual despacho del proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas correspondientes a los boletines que ahí están señalados, refundidos. Este proyecto se encuentra en su tercer trámite constitucional, queda muy poco. La idea es que de aquí a las 12:30 terminemos para poder comenzar a ver el tercer punto. ¿Les parece? El tercer punto es proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley 2005, el Ministerio y el Código Sanitario para impedir la integración vertical entre prestadores de salud e ISAPRE y entre laboratorio y farmacia, así como el control societario conjunto de unidades. ¿Sí? Exacto. Por eso ponemos que a poquito. Vamos a la página 12. Rebobinemos. ¿Podemos rebobinar? ¿Tenemos todo el comparado? Estamos esperando. Vamos a tener que rebobinar 2 veces. Ahí están las carpetas, parece, ¿no?
¿Aquí está la carpeta o no? ¿Qué necesita? ¿Las carpetas los comparados para que lo tengan los diputados? No. Pero las que estén. ¿Y hay copia del comparado? ¿Quién se ha llevado su carpeta sectorial? Diputada Sandón, ¿usted tiene el comparado? Ah, tú lo tienes personalmente, ya. Diputado Castro, ¿usted tiene el comparado? No. Diputado, ya, ¿usted tiene el comparado? ¿Tiene el comparado? ¿De esto que vamos a ver o no? Lo tiene. Por allá está en el comparado, ¿lo tiene? El diputado Crispi le falta el comparado. ¿El diputado Crispi? ¿El diputado Crispi? Y aquí tú lo tienes, ya. Vamos. 12. Página 12. Vamos a la página 12 entonces. ¿Sí? Ahora podemos rebobinar. Ya, el proyecto está en tercer trámite. La función de la comisión es conocer si estarían de acuerdo con recomendar a la sala aprobar o no las enmiendas que el Senado introdujo en su segundo trámite. Ya llevamos aprobado o proponer aprobar o proponer rechazar hasta la página 12 incluida. Por consiguiente, deberíamos empezar por la página 13. Lo que pasa es que la página 13 es continuación de del numeral 6. Entonces, si quieren les hablo del numeral 6. Sí. Se los voy a leer, les voy a decir lo que se resolvió para introducirnos, ¿verdad? El numeral 6, en la enmienda del Senado, modificó el numeral 6 propuesto por la Cámara de la siguiente manera. La letra A propone eliminar lo aprobado por la Cámara y ustedes recomiendan aprobar esa eliminación. En la letra B, que pasaría a ser en este caso A, porque se supone que la A habría sido eliminada, ha reemplazado el encabezamiento por el siguiente. A introduce el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto a ser tercero, cuarto, quinto y sexto respectivamente. Y ha sustituido en el inciso segundo que propone la frase estarán obligados a exigir por podrán exigir y la expresión deseen adquirir por soliciten adquirir. Esa enmienda que propone el Senado, ustedes acordaron proponer a la sala rechazarla. O sea, ustedes insisten en el proyecto de la Cámara, en esa parte. Que deja la responsabilidad que es la letra B. En el que vende. Pero a su vez, esa letra B del Senado tiene otra letra B. Ha agregado la siguiente letra B nueva. B. Sustituir en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión 10 a 20 por 50 a 100. Es decir, en la página 13, en la primera columna, donde sale texto vigente, el inciso cuarto sería si fuera el administrador o dueño del establecimiento. Ustedes ven que está subrayado ahí 10 a 20. Eso el Senado propone cambiarlo de 50 a 100. Y hay que ver si ustedes estarían de acuerdo en eso o no. Incrementar la sanción. ¿Sí? Yo creo que habría acuerdo en eso. ¿Sí? A mano con votación económica, ¿cierto? Sí. A ver, no, pero necesito saber quiénes sí y quiénes no. Perfecto. Yo tengo que dejar constancia. Perfecto, adelante. A menos que estén todos de acuerdo, los pongo al tiro todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo con incrementar la multa? De 50 a 100. Presidente, tengo solo una duda. ¿Sí? El mismo numeral que estaba leyendo la Secretaría respecto al artículo A, donde lo elimina el Senado, ¿se mantiene el encabezado del artículo 42 respecto a la menor de 18 años? Claro. Me quedó la duda ahí. No, la parte de la Cámara estaría
ustedes están Repuesta. por no, por rechazarlo, porque el Senado propone eliminarlo y ustedes están por aprobar eliminar ese inciso que propuso la Cámara. Y en definitiva esto tiene su sentido. El texto vigente dice que el que vendiere sería el responsable. Y acá ustedes habían propuesto en primer trámite señalar se prohíbe a los menores de 18 años comprar. Bueno, pero si se prohíbe comprar al menor de 18 años, ¿cuál sería la responsabilidad si compra? Es como que probablemente no tiene mucho sentido. Dejó la responsabilidad en el que vende, ¿cierto? Ese era el sentido de la discusión. Ya, entonces, lo de la página 13 estarían aprobados por Castro, Andreselli, Crispi, Durán, Ibáñez, Labra, Osandón, Rosas y Ricardo Celis, ¿verdad? Así es. Muy bien, acordado. Ya. Numeral 7, la enmienda del Senado propone eliminar el numeral 7 que había aprobado la Cámara. ¿Qué dice? El numeral 7 aprobado por la Cámara agregaba 2 incisos al artículo 51. Para todos los efectos legales, el dueño empresario, sean ellos personas naturales o jurídicas, o el regente de un establecimiento, se entenderán emplazados cuando la boleta de citación sea recibida por una persona adulta que se encuentre a cargo del local en que se comete el hecho denunciado, debiendo en el parte o denuncia respectiva dejarse constancia a lo menos de la individualización del regente y de la persona a cargo del local al momento de la citación, si no fuera el regente o administrador. Deberá asimismo mantenerse en un lugar visible del local un cartel con la individualización del regente administrador. El Senado propone eliminar eso. Y dejar como el original, ¿cierto? Como está, sin está la ley. Con un inciso nomás. Se ofrece la palabra. ¿Sí? Está bien desde el punto de vista de que aquí el artículo 7, o sea, el despachado por la Cámara de Diputados, como que incorpora una forma de citación, pero eso ya existe, claro. Está incluido, ¿cierto? La forma de citar y de... O sea, la forma de citar ya están reguladas por los códigos. Están regulados, claro. La forma de notificar también, ¿cierto? Todo eso. Porque aquí está la notificación, ¿cierto? La notificación, sí, todo eso está regulado. Está regulado, sí. O sea, usted, diputado, estaría de acuerdo con la eliminación que propone el Senado, ¿sí? ¿Sí? ¿Opiniones? ¿Sí? ¿Diputado Sandón también? ¿Sí? Presidente, en esa misma línea, yo creo que esto es como ya está incluido en lo que propone en el artículo 51. Lo que pasa es que esto es como la forma. Lo único que le diría yo que aquí pone un cartel con la individualización del regente administrador. Es como que, pero eso no quiere decir que no exista una persona administradora. O sea, es como la práctica de lo que propone en el primero. Pero es redundante. Eso se hace en todo caso cuando no se encuentra la persona y Sí. alguien está a cargo, se Por entrega eso. la notificación y es como si que ya sea por notificado. Entonces, Exacto, o sea, existe. Está regulado el mecanismo de notificación y para qué redundar en aquello, ¿cierto? Yo también pienso. ¿Estaríamos de acuerdo entonces en la decisión que tomó el Senado de eliminar aquello? ¿Sí? Sí. ¿Estaríamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Ya? Sí, Perfecto. porque están los mismos. Perfecto. Muy bien. Después viene el artículo 7 que se pronunció el Ejecutivo aquí, ¿cierto? Dijo que era inconstitucional. Sí. O sea, El artículo... sí. este proyecto, a ver, esto ya pasó en el Senado. Ustedes Sí. tienen que proponer, aprobar o proponer. Ya. Y lo que pasa es que el Ejecutivo no se da. A ver. Ya. Acá, si ustedes se dan cuenta, el texto, lo no negrito, es exactamente igual a lo vigente. Simplemente el proyecto del proyecto del Senado incorpora un párrafo que agrega con la prevención, tratamiento, que presenta el consumo perjudicial.
y abajo del consumo perjudicial. Entonces, no porque aparezca el nombre Secretaría Regional Ministerial siempre va a ser una cosa que es inadmisible. ¿Admisible? Inadmisible. Dice, Sí. Muy bien. Estamos de acuerdo entonces con lo que propone el Ejecutivo, que en su oportunidad lo hizo la subsecretaria de Salud Pública, de pedir que no aprobar lo que dice el Senado, ¿sí? Bueno, ¿Ah? pero eso no es inadmisible. Porque, claro, Pero lo que no... es una función propia de la Secretaría Regional Ministerial lo que está proponiendo ahí. Pero bueno. ¿Qué cosa dice la...? Yo pienso que eso no es inadmisible porque es una función propia de la Secretaría Regional Ministerial. No está introduciendo nada nuevo. Simplemente está especificando ciertas cosas. Pero Son las multas por infracción, no son tributos de destinación especial. Sería como... es que da lo mismo porque eso ya está vigente, no lo están cambiando. No lo están cambiando. Lo que pasa es que por técnica legislativa distinta ellos reemplazaron todo. Lo que debiera haber sido es incorporar entre la palabra tanto y la palabra tanto el siguiente párrafo. Porque todo lo que ustedes están viendo de las infracciones, el 40% se destinará, eso está vigente. No están modificando eso. ¿Ah? Estoy de acuerdo, no debiese ser inconstitucional. ¿Que debiese ser? Claro. Sí. Si reemplaza solamente Yo, la de prevención. vamos a ofrecer la palabra. Sí, diputado Crispi. ¿Quién más pide la palabra en relación a este punto? Diputado Crispi. ¿Tienes problema? Boicoteado. Ahí está. No, presidente, que es cierto que desde el punto de vista como, yo diría, un poco obsesivo de lo que es constitucional o inconstitucional, sería inconstitucional, pero desde el espíritu de la ley no se le está, yo lo estoy de acuerdo con la secretaria, no se le está agregando ninguna función respecto a qué destinar el gasto producto de una multa. Entonces, yo estoy por aprobarlo, porque, o sea, no... Aunque lo incorpora todo en un nuevo artículo, ya estaba anteriormente en el original. Es que no es ni obsesivo. O sea, se podría llevar al Tribunal Constitucional, pero es obvio que nos está agregando una nueva función. Más allá de que haya eliminado un artículo y lo haya repuesto en uno nuevo, no hay ninguna función distinta. Quiero aclarar algo. Sí. Esto no es de obsesión o no obsesión, porque las cosas pueden ser de una manera o pueden ser de otra. Esto no es, lo que estoy diciendo no es porque tenga una obsesión o no la tenga. No. Simplemente que como técnica legislativa fue efectuado de otra manera en el Senado, pero en realidad no se está modificando. Sí, no, yo digo, los obsesivos seríamos nosotros, no ustedes. Por eso le digo, es que o un exceso de celo, por eso que quiero lo decir, entiendo, en relación pero al no tema es ni siquiera constitucional. Aquí no se le está agregando ninguna función nueva al tema del gasto. Diputada Mix. Sí. Después voy a hablar yo también. Diputada Mix. Ahí sí. Presidente, estamos de acuerdo con el fondo, obviamente. Quisiéramos darle un sentido más amplio a los recursos. A mí solo me queda una duda porque a pesar de que en el texto vigente habla de los servicios de salud, después en la propuesta del Senado se incorpora las CEREMIS. Entonces ahí me queda la duda, porque en el texto original no habla de las CEREMIS, solo de los servicios de salud. Entonces no vaya a ser que por eso tengamos algún problema de constitucionalidad. Es nada más, presidente. Sí, vamos a dar la palabra. Diputado Ibáñez y diputado Celis Andrés. Sí, lo que pasa es que hace una especificación cuando en el original se señalan programas de rehabilitación. Aquí plantea prevención, tratamiento y rehabilitación de personas que presentan un consumo perjudicial de alcohol y dependencia. Y por ahí no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de que lo siguiente es mucho más específico desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento. O sea, ahí estamos bien entonces. Luego agrega respecto a las CEREMI, pero las CEREMI ya tienen un rol de fiscalización porque son realmente quienes tienen el ejercicio de la dirección de la temática a nivel ministerial, que es el ministro o ministra respectivo en la región,
para medidas de protección a la salud pública, y eso es del todo compatible con la actual función constitucional. Ahora aquí lo acota al tema del consumo nocivo de alcohol y más que nada es como una especificación del artículo anterior, pero no hay nada inconstitucional y debiese ser aprobado, digamos, por obviedad, ¿no? Porque es más específico. Estamos dando la palabra al diputado Andrés Celis, diputado Santón. Quiero hacer una pregunta a la Secretaría y a los que saben del tema. ¿Una multa puede ser definido su destino? ¿Sí? Perfecto. ¿Un tributo no? Un tributo no, pero una multa sí. Un tributo solamente si tiene como relación territorial con los intereses. Por ley. Ya. Pero más que ya estaba definido acá, está la ley lo Está definido, perfecto. Diputado Andrés Celis. A ver, más allá que yo me voy por la técnica legislativa, no un tema que sea de verdad de relevancia desde el punto de vista de la constitucionalidad o no, pero yo creo que claramente le está agregando una función al señalar ya las secretarías regionales ministeriales de salud para medidas de protección de la salud pública en aspectos relativos al consumo nocivo de alcohol, porque esa función podría ser perfectamente del SENDA, por ejemplo. Yo creo que eso es lo que el Ejecutivo considera inconstitucional. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Santón. Gracias, presidente. Solo dos cosas, pero un pequeño paréntesis, que en lo que acabamos de terminar de discutir hoy día, ya en Las Condes se está exigiendo el carnet como una exigencia. Ya, entonces, en la práctica es estupendo que quede más puesto en una ley, dado que para que sea nacional y no deberá o podrá, sino, o sea, deberá y no podrá. Ahora, a mí, en la misma línea de todos los demás diputados, yo creo que solo aquí se está desarrollando la idea, como bien dijeron en Secretaría. No está cambiando nada, sino que está siendo más específico. Está desarrollando la idea cómo se va a implementar esto del 40-60, así que creo que al menos desde mi parecer, sin ser experta en constitucionalidad o inconstitucionalidad, me parece que va, si lo otro puede ser constitucional, esto es una especificación más de lo mismo. Así que pienso que estamos en la línea correcta. Quiero hacer una pregunta a la Secretaría. Al entender la Secretaría, ¿esto es constitucional? ¿Tiene constitución? A ver, usted sabe, las cosas son siempre discutibles. Yo pienso que es constitucional porque está especificando algo que ya está vigente. Pero... Perfecto. Es que necesitaba yo la opinión para tener el respaldo de aquello que en general parece que compartimos. Y yo quisiera decir, antes de darle la palabra al diputado Rosa, que me parece importante también, yo voy a aprobar lo que señala el Senado, porque esta ha sido una discusión vieja que hoy día se nos ha puesto en ocasiones que cuando se entregan funciones que le son propias a los órganos del Estado, se dice que le estamos agregando y que son de resorte del Ejecutivo. Y en realidad si son funciones propias que tienen enmendada o encomendada, entonces me parece que lo que está haciendo el Senado justamente es refrendar y entregarle una función que está de por sí, ¿cierto?, entregada a las secretarías regionales ministeriales respecto a la prevención, el tratamiento y esas formas de trabajo. Me pidió la palabra el diputado Rosas y después la diputada Mix. Gracias, presidente. No solo para hacer una pregunta a la Secretaría si el texto vigente es anterior a la subdivisión del Ministerio en Servicios de Salud y Seremías, porque si de ser así, lo que está haciendo la observación del Senado es que está haciendo coherente con la legislación actual, porque probablemente este texto es anterior a la división de los servicios de salud y las funciones de salud pública que se radicaron en la Seremía y que justamente hablan de la promoción, porque una de las funciones esenciales que quedó en las Seremías al momento de la reforma y de la subdivisión es la promoción de la salud, y dentro de ello es la promoción de los hábitos de vida saludable, como es la restricción del consumo del alcohol. Eso, esa consulta, gracias. Diputada Mix. La verdad es que, insisto, no tiene que ver con el sentido de las funciones. A mí lo que me preocupa es que lo que decide este artículo es la distribución de la plata. Y decide que las multas, un porcentaje de ellas, van a los servicios de salud, el resto a las municipalidades, pero cuando habla del 40% que se va al servicio de salud, dice el 40% va a los servicios de salud y a las seremías.
que explica en qué la va a gastar. Mi pregunta, mi duda, desde el desconocimiento total, me pregunto yo si no vaya a ser un lío, porque no solo estamos definiendo funciones, estamos entregando recursos a las seremías que no estaban en el texto vigente. Esa es la duda, no tiene que ver con las funciones. Ya aprobamos en el artículo 33, que está en la página 10, ¿cierto? De un programa que dice que en relación a todos los servicios se logra un programa de tratamiento de rehabilitación, bla, 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 etcétera, e incorporamos y la Secretaría Regional y Ministerial de Salud y esta última deberán diferenciar y coordinar con otros sectores, instituciones de la sociedad civil medidas de protección de la salud pública en relación al consumo nocivo de alcohol. O sea, ya lo habíamos aprobado con antelación en esa línea, ¿cierto? Muy bien. Y el texto antiguo es del 2003, al parecer, porque no nos reporta aquí una vez, y este otro es del 2005, cuando la reforma general de salud fue el 2005. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Es necesario votar esto? ¿Existe alguna diferencia respecto a aprobarlo del Senado? Entonces vamos a votar. ¿Esta? Sí, votémosla porque... Sí, pues si se abstiene, no. Sí. Ya, entonces vamos por aprobar a del Senado. Proponer aprobar o rechazar el numeral 7. Belolio, Castro, Andrés Celis, Crispi, Durán, Gaona, Ibáñez. Bueno, he visto a Sergio, bienvenido. Labra. Gracias, yo no alcancé a hablar, yo estoy de acuerdo con la interpretación de la Secretaría y creo que no hay daño en el artículo. Y apruebo. Macaya. Osandón. Rosas. Sí, con la prevención justamente de lo que conversábamos, que esto viene a ayornar en lo que es el texto original y darle las funciones que son hoy día divididas entre los servicios de salud y Ceremi. Apruebo el texto. Verdesi. Ricardo Celis. Apruebo. 2, 4, 6, 8. 9 a favor y una abstención. Perfecto. Apruebo. Seguimos. Ya, el numeral 5 no tiene modificaciones. Perdón, el artículo 5 no tiene modificaciones. El artículo 6, el Senado propone suprimirlo. ¿Está bien? No sé aquí los abogados. ¿Sí? Ha suprimido la que... ¿Quieren que les lea el artículo 6? Sí. Artículo 6, aprobado por la Cámara. Agrégase en la Ley 18.287 sobre procedimiento ante los juzgados de policía local el siguiente artículo 16 ter. Artículo 16 ter. En los casos de denuncias de Carabineros de Chile por contravención a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 19.925, el juez podrá decretar la entrada y registro del establecimiento, aunque éste se encontrare cerrado, para verificar el hecho denunciado, cuando la denuncia contenga los antecedentes que permitan fundar sospechas sobre la verdad del hecho. En tal caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y se aplicará lo establecido en los incisos 3, 4 y 5 del artículo 16 bis. Se propone suprimirlo. ¿Opiniones? ¿Palabras? ¿Qué dice el artículo 14 de la Ley 19.925? Por mi ignorancia en el tema. Voy a ver qué dice el artículo 14 de la Ley 19.925. Señala que todos los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, a excepción de hoteles y casas de pensión,
deben estar absolutamente independientes de la casa de habitación del comerciante o de cualquier otra persona. Ay, no lo podéis vender en tu pieza. Claro, no pueden vender en la casa. La ley del alcohol. Esto es la ley del alcohol. Esa es la 19.925. Claro, exacto. Entonces, en los casos de denuncia por contravención en el artículo de la el juez podrá decretar la entrada y registro del establecimiento. ¿Sí? No sé, preguntarle quizás a los abogados presentes en la mesa, ¿por qué en esta ley se pretende generar nuevos procedimientos respecto a cómo operan las policías? O sea, cuando hay una denuncia, Carabineros tiene un procedimiento y necesita cierta evidencia, y ese es como el debido proceso que no entiendo por qué tiene que haber algo más específico en esta ley. ¿Agrega algo distinto? Lo pregunto a los abogados. ¿Presenta algo distinto? Yo preferiría no innovar en temas como este. Sí, está en el proceso. Aquí habla del juez, no de Carabineros. Como, supongamos que alguien cubre a un vecino que está vendiendo en un condominio a un niño desde la ventana. Eso es como delito flagrante y ahí debiesen entrar Carabineros, pero aquí habla del juez. Y entonces pues ya tiene la... Sí, pues. O sea, el Ministerio Público debería el Ministerio Público. Yo le encuentro razón al diputado. Sí, yo le encuentro razón al diputado Crispi, porque vamos a innovar en algo que está regulado, ¿no? ¿Esto está regulado? Lo que pasa es que, presidente... perdona. Sí. Sí. Sí, mi opinión. Sí. Es que mi opinión es que estos son temas delicados. Sí. O sea, hay garantías y derechos de las personas que no se pueden alterar como en una ley complementaria y que están en el derecho procesal, en el Código Penal, o sea, en distintos códigos que se han preocupado, imagino, nuestros colegas legisladores y nosotros mismos en nuestras votaciones de que hayan procedimientos que den garantía, que tiene que ver con los jueces y con las policías. Entonces, a mí, como que yo no estoy por aprobar un artículo de estas características sin tener más antecedentes y tener una discusión mucho más larga respecto a cuáles son los procedimientos que establece la ley. Sí. Sí, la pregunta es que el juez no tiene las atribuciones para decretar la entrada y registro, si las tiene. O sea, al solicitud del Ministerio Público, ¿no? Yo creo, me da la idea, porque estoy elucubrando, pero en la página 6, ellos también hablan de suprimir, y ustedes lo rechazaron, también la referencia a la 19.925. Entonces puede ser por ahí que quisieron ser coherentes. ¿Ve? Porque además de los organismos que fiscalizan el cumplimiento de la ley 19, la autoridad sanitaria fiscalizará el cumplimiento de lo establecido. Estoy tratando de lucubrar porque no... Sí. Yo aprobaría lo que ha señalado el Senado de que no innovar en mecanismos que son complejos. No está agregando más funciones, sino ámbitos de acción de la ley. Aprobamos lo que dice el Senado, ¿sí? Muy bien. Vamos a votar entonces porque se genera ahí una abstención, entonces mejor que... Y no queda ningún diputado de la Comisión de Salud anterior. Son todos más. Ya. ¿Alguien que haya redactado esta cuestión? Ya. Diputados Belolio, Juan Luis Castro, Andrés Celis. Yo estoy por aprobarlo del Senado. Andrés Celis. Ya. Crispi. A favor. Durán. Gaona. Ibáñez. Labra. Macaya. Osandón. Rosas. A favor, ya está regulado. Verdesi. Ricardo Celis. A favor. Y Andrés Celis. 2, 4, 6, 8 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Muy bien. Vamos. Y finalmente parece que hay algo en el... A
una consulta que tiene que ver con el artículo que aprobamos anteriormente. ¿Ya? En la página 14, el que era constitucional. El artículo llega hasta rehabilitación social de personas alcohólicas, porque a la vuelta en la página 15 dice el reglamento que hace mención el artículo 33. No, llega hasta ahí. ¿Está ahí? Sí. Hasta ahí el que aprobamos. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Y el último artículo, ¿cierto? Ha contemplado como artículo 6 nuevo, o 7, dependiendo, porque esto es porque se había suprimido otro. El siguiente, artículo 6. Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de bebidas alcohólicas deberán informar en los envases o etiquetas de estas la cantidad de energía presente en las bebidas alcohólicas por cada 100 mililitros del producto, según las normas establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Dicha obligación no obsta al cumplimiento de la normativa específica en materia de producción, elaboración, comercialización y rotulación de bebidas alcohólicas. Bien. ¿Opiniones? Sí, pues claro. Energía. Sí. Lo que pasa es que parece que habla de energía habla de energía en los rótulos. En los productos se habla de energía, no de calorías, ¿verdad? No, energía. No me acuerdo. Una unidad de energía. Claro. Sí. Pero en todo caso, como muy bien dice, la caloría es una unidad de energía y cualquier otra forma de... Claro. ¿Ah? No. Son las unidades de energía, ¿cierto? No sé, no tendría que... Caloría. Sí, que habría que ver la consistencia, ¿cierto? La coherencia. O sea, nosotros, o sí o no. Esto igual se va a ir a mí. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Ok. ¿Voto unánime? Ya, ¿Sí? Entonces, pero muy si bien. son los mismos... Sergio Gaona, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Aprobado. Muy bien. Terminamos la... Diputado informante, Rosa Verdesi. Diputado informante. Es que el transitorio no se está modificando. Diputado informante, ¿esto? Puede ser alguien de la... Es que el transitorio no se está modificando. Ustedes solamente... ¿Podría ser el diputado Labra que ha puesto cuando creen el tema de... Sí. Diputado Labra, ¿quiere presentar? Pero lo que abunda no daña. ¿Sí? O si no, la nona. Está bien. ¿Alguien tiene Jimena, que ¿quiere? ¿La diputada Sandón? Sí. Ya. Muy bien. La diputada Sandón. Salud. Le hago presente que esto... yo tengo el lunes entero sesión, martes entero sesión, miércoles entero sesión. No, esto va a llegar a la sala el día. O sea, en el informe no lo puedo no elaborar todavía. No va a llegar. No, y tampoco no vamos a llegar muy luego a la sala, así que no hay mayor preocupación de eso. No. Muy bien. Aprobado entonces el proyecto a la sala, diputada informante, etc. Muy bien. Y esto tiene que ir a Agricultura después también, ¿no? Tiene que ir a Agricultura. Tiene que ir el informe para la sala y Agricultura. O sea, ¿eso? va a Agricultura, pero pasa por la sala informando que está hecho el informe y después se va a Agricultura. Perfecto. Pero ustedes no nos metemos. No. Vamos a darnos nuestro tiempo. Muy bien. Tercer punto de la tabla. Sí. ¿Usted confía en todas nuestras votaciones? Sí, presidente, Castro. Sí. Sí, se aprobaron por unanimidad. Perfecto. Con la confianza absoluta. ¿Y perdón, entonces me está diciendo que por unanimidad están autorizando que se incorpore el voto del diputado Castro en las mayorías que se aprobaron. No lo doy. No, sí lo doy. Sí. En las mayorías porque hay en dos ocasiones que hubo abstenciones. Ya, pero usted, las mayorías. Todas mayorías. Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Está pálido, sí. Es hematólogo. 10. Claro. 0. Sí. 10. Este es proyecto 3, proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud y Código Sanitario, ¿cierto?, para la integración vertical entre prestadores de salud e ISAPRE,
y entre laboratorio y farmacia, así como el control societario conjunto de unos y otros por un mismo controlador. Boletín 12.798 del 2011. Está aquí, lo tenemos acá. Entonces, sí, entonces, diputado Crispi, por favor, oriéntenos. Bueno, presidente, le quiero agradecer haber puesto este proyecto en tabla. Este es un proyecto de ley que firmamos transversalmente. Bueno, caben 10 firmas nomás en un proyecto de ley, pero transversalmente fue suscrito y es un proyecto que intenta regular y prohibir la integración vertical y horizontal en el ámbito de la salud. Este es un tema que existe una regulación hoy día en la legislación vigente. En ese momento, 2005, los legisladores se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, no vamos a permitir que la industria aseguradora de la salud a la vez provea servicios de salud, ¿cierto? Y lo hizo porque había un sentido detrás. Y es porque en una industria, en un ámbito de la salud que es tan concentrada, no es beneficioso para las personas que quien es dueño de una ISAPRE sea a la vez dueño de las clínicas, sea a la vez dueño de los prestadores médicos. El mismo principio para el tema farmacéutico, es decir, que quien es dueño del laboratorio sea a la vez dueño de la farmacéutica, del lugar donde compramos los medicamentos, ¿cierto? De la farmacia. Y básicamente la pregunta es si esta concentración, porque aquí hay dos interpretaciones, presidente, es que la concentración y la integración vertical beneficia a las personas porque permite generar mayor eficiencia dentro de los prestadores, o que perjudica a los usuarios de la salud porque terminan aumentándose los precios. Este proyecto reúne evidencia que apunta en el sentido de que esto ha sido en perjuicio de las personas, de que esta concentración del mercado lo que ha hecho es que al final se generen distorsiones del mercado. La concentración impide que entren nuevos oferentes. La concentración lo que ha generado es que quien está en una ISAPRE lo inducen a ir a cierto centro médico, que no necesariamente es más barato que otro que podría elegir. Hay temas respecto a uso privilegiado de la información, donde uno, en el momento en que va a atender, si se hace un examen, le llega un correo en que le dice a dónde ir en el siguiente paso. Bueno, ahí hay información nuestra que se está utilizando. Quienes son usuarios de la ISAPRE lo podrán corroborar. Entonces, lo que vamos a intentar, y yo en eso quiero invitar a la comisión a tener una discusión lo más profunda posible. Esto es una discusión compleja, donde van a haber posiciones diversas. Pero lo hecho hoy día nosotros tenemos que hay 3 cadenas que concentran el 64% de las aseguradoras. En toda la cadena, al final son 3 grupos económicos que concentran a los usuarios que están dentro de una aseguradora, de las clínicas, de los centros médicos. Ese 64% tenemos ISAPRE Banmédica Vía 3 con el 25,23%, con Salud el 27,73%, Cruz Blanca el 19,7%, Colmena Golden Cross el 16,07%, más Vía el 13%. Del ámbito del aseguramiento de la salud. Bueno, esa concentración evidentemente que genera distorsiones del mercado, donde uno podría decir que hay ciertos mercados donde, bueno, que el mercado funcione, pero cuando el Estado le entrega al privado, también en un contexto de un Estado subsidiario como el chileno, le entrega al Estado la posibilidad de participar, cuando concentra tan alto grado de participación, esto comienza a convertirse en un perjuicio. Por tanto, creemos que hay un diagnóstico donde no solamente es la ciudadanía la que reclama por esta situación, sino que también me parece que ya la evidencia es suficiente, tanto lo era en 2005 como lo es hoy día, para decir esto no puede permitirse. Y en esto creo que aquí los y las legisladores han mirado un poco para el techo en el pasado, porque es evidente que el espíritu de la ley, de lo que se legisló en 2005, es que se impidiera la integración vertical. Y eso ocurre, y todos lo sabemos. Que una aseguradora no sea dueño de una clínica, bueno, la ley, en ese momento los legisladores no pensaron que la clínica podía ser dueño de la ISAPRE. O sea, la integración podía ser en la otra dirección. O no pensaron de que podía haber otro grupo económico que fuera dueño de ambas sociedades, la aseguradora y la clínica. Y es así donde se han construido distintas formas jurídicas de modo de cómo corporativamente se organiza la industria de salud
para generar una integración vertical y horizontal de un altísimo nivel de concentración. En particular, para que los colegas y las colegas comprendan el sentido que hay detrás de cómo pretendemos impedir esto, son pocos artículos, pero lo que hace básicamente es preguntarse respecto al control de las sociedades. Aquí no se le pretende impedir a nadie que tenga acciones y participación en clínicas, en aseguradoras o en centros médicos. Lo mismo con una farmacéutica o con la farmacia. Lo que sí se pretende regular es que no haya un control, que básicamente el control de una sociedad se ejecuta con la mayoría de las acciones de esa sociedad, que un mismo grupo económico sea el controlador de la ISAPRE, de la clínica, de los centros médicos, que es la forma más efectiva de regular los conflictos de interés que hay en las decisiones que toman los directores, que son los responsables de las decisiones que toma una sociedad. Cuando se dice vamos a impedir que una ISAPRE sea dueña de la clínica, la verdad es que no se regulan así los ámbitos corporativos, porque no necesita ser dueño. Con el solo hecho de ser el controlador, es decir, tener la mayoría de las acciones, tiene la mayoría de las sillas en un directorio y toman decisiones que al final nosotros tenemos que garantizar que no perjudiquen a los usuarios de esos centros médicos, de la ISAPRE o de la clínica. Y ese principio es el que pretendemos que impere tanto para el ámbito de aseguramiento y de clínico de la salud, de las aseguradoras, las clínicas. Lo abre el proyecto para el tema farmacéutico, y en la discusión, cuando estuvimos como conversando este proyecto con distintos colegas, aparecen también muchos otros ámbitos de la salud donde hay conflictos de interés, en el tema oftalmológico, en el tema radiológico, y creo que todos esos ámbitos podemos discutirlo en el transcurso de esta tramitación, que a mí me parece que es altamente relevante, porque nosotros sabemos que en el tema de los precios que enfrentan los usuarios no hay una bala de plata para resolverlo, de que efectivamente sea un precio, podríamos decir, transparente y no inflado, y que al final las personas son libres de contratar, en este caso, la ISAPRE que quieran. El problema es que aquí lo que tenemos son pocas ISAPRES que concentran la mayor porcentaje del mercado y que tienen toda la posibilidad para inflar los precios. Y los usuarios, no es como que me cambio de marca de bebida cola el fin de semana. Uno no va a estar cambiándose de ISAPRE año a año, que creo que es uno de los grandes problemas que tenía el proyecto de ley inicial del ministro Santelice, que suponía que las personas, mediante su comportamiento, iban a regular el mercado. Las personas no son capaces de mover un mercado tan grande como este y tan concentrado solamente con su elección, y en este caso tienen que haber instituciones y legislaciones que lo permitan. Así que ese es el sentido del proyecto, presidente. Yo le agradezco haberlo puesto en tabla y ojalá podamos darle sistematicidad a la discusión, de manera que sea lo importante y no solamente lo urgente lo que la conduzca, y que todos puedan tener las opciones de presentar sus planteamientos, sus invitados. Así que eso, muchas gracias, presidente. Se ofrece la palabra diputado Osandón, diputado Verdese, diputado Celi Ricardo. Gracias, presidente. La verdad que yo apoyo el proyecto que nos ha presentado el diputado Crispi, porque, bueno, es una pena que lamentablemente este cuento de la integración, que suena tan bien, que efectivamente debería, sobre todo en los casos de salud, debería haber funcionado para mejor y no para hacer un negocio la salud, que eso es lo que suena muy feo detrás de esto, porque cuando una persona está enferma no hay ninguna novedad, pero tanta libertad no existe, porque estás en una condición que necesitas aceptar lo que venga. Creo que vamos a tener una muy buena discusión. Aquí van a haber muchos actores que van a inquietarse con esta materia, pero yo creo que tenemos que conversarlo, porque lamentablemente esta concentración y esta línea que se ha creado, que fue pan para hoy, pero fue hambre para mañana, porque lamentablemente cuando el negocio entra de esta forma tan brutal en la medicina, es realmente a uno le choca muchísimo. Todos tenemos experiencia de esta materia. Personalmente tengo un tema en la columna y yo puedo contar cómo he ido subiendo la radiografía del escáner de la columna, o sea, como si mi columna hubiera variado, pero ahora se decodifica en 3 lugares, ya no una sola columna. Pago el triple de lo que pagaba antes, en ciertos lugares, en otros no, y si uno lleva un examen de un lado no te lo aceptan, tiene que ser el de acá. Bueno, al menos hay mucha sospecha en la materia. Así que estoy muy contenta de que tramitemos este proyecto, y entre paréntesis, estimado presidente, también yo tengo dos modestos proyectos que van en la línea
del alcohol también, el tema del delivery y el tema del lugar donde se venden, y también son temas que hoy día son de salud pública. Me encantaría que el día de mañana también los tocáramos, porque tenemos un temazo brutal en tema de alcohol. Esos dos son de alcohol, ni siquiera son de droga. Entiendo el mensaje. Se lo pasé directo al presidente. Gracias. Diputado Verde, sí. Bueno, primero me alegro que estemos hablando de temas muy profundos, y yo quiero decir algo que a lo mejor va a sonar extraño, pero pareciera que este fuera un tema del colegio médico, porque al que más le conviene que no haya integración vertical es al colegio médico, afortunadamente ahora no representado por mi colega, por su intermedio presidente, porque la integración vertical, en vez de subir los precios, los baja. Y eso ocurre en el sistema público, FONASA, Servicios de Salud. En toda la experiencia de la Health Maintenance Organization en Estados Unidos, la forma del control de precios fue justamente la integración vertical, donde el asegurador entregaba las prestaciones, pero con criterios de salud pública, es decir, a ellos les interesa, al seguro le interesa que no haya muchas prestaciones, por lo tanto le interesa control de prevención, de diabetes, todo. Van, señora, usted no fue a controlarse la diabetes, y van, la Kaiser Permanente es un ejemplo extraordinario, en la cual son mini servicios de salud, donde hay seguro y prestación. El problema es otro. Yo creo que también en Chile la experiencia de la ISAPRE hace que bajen los precios de las ISAPRES cuando son, qué sé yo, la clínica Indisa, que lo que pasa es que limita la libertad de elección, que yo diría que más bien un tema más de la derecha, pienso yo, o sea, porque si por ejemplo la clínica dice, nosotros tenemos estos neurocirujanos, la gracia es que sea neurocirujano y no sea cualquier persona, ¿no es cierto?, y estas son las prestaciones, y si lo hace con nuestra clínica, le va a salir 0 pesos o mucho más barato. Y efectivamente la presión de esa integración vertical es que no vaya a otro neurocirujano, y ahí entonces le sale más caro o todo lo demás. Esto ocurre en casi todas las ISAPRES que tienen clínicas. En la clínica donde ellos te la ofrecen o te la dan como garantía, es tanta la diferencia que el usuario se ve empujado a no recurrir a otro lado, sino que a la clínica que le está ofreciendo su ISAPRE. Puedo dar muchos ejemplos. Qué sé yo, en todas las prestaciones es mucho más barato ir a la clínica, pero tú no puedes elegir. Entonces, a mí me parece que estamos en el mundo al revés, porque ustedes están defendiendo la libertad de elección, que lo debería hacer el colegio médico y la derecha, y ustedes están cerrando el camino. Yo personalmente creo que es necesario un estudio económico al respecto. ¿Qué es lo malo? Lo de que sean pocos, que la ISAPRE sean pequeños grupos y que no haya competencia real, digamos, desde el punto de vista del mercado, que efectivamente controlan todo, o sea, son dueños de todas las clínicas, etcétera. Pero yo creo que efectivamente no es tan sencillo como decir de que la integración sube los precios, porque si ustedes van y se hace un estudio económico van a demostrar que es lo contrario. Sin embargo, estaría dispuesto, si es que hay un estudio que me demuestre lo contrario, a cambiar mi opinión, y lo digo aquí mismo, que se pregunte cuánto cuesta la integración versus esta libertad de seguros por un lado y prestadores por otro lado. Ahora, como último corchete, yo diría lo siguiente. En el tema de farmacias, yo he tratado de verificar qué ocurre, igual que en los supermercados, con estos productos que tienen la marca del supermercado. Que si yo, aceite marca Santa Isabel, generalmente son más baratos. Entonces, yo creo que pero tenemos calidades distintas, con calidades que no sabemos porque el origen no está explicitado. Entonces, yo creo que es otro problema. Deberíamos asegurar que ese neurocirujano que atiende en la clínica Indisa sea realmente un neurocirujano de la más alta calidad y que ofrezca la misma calidad de los otros. Y, curiosamente, el colegio médico que se opone a esto, yo soy médico y soy miembro del colegio médico, no estoy con las cuotas del día, eso sí, es el que más se opone por la libertad de elección, no por la subida de precios. Yo había pedido la palabra, después se le da a Juan Luis Carlos. Quería decir que hay un proyecto de ley que tiene la misma idea matriz, que modifica el decreto fuerza de ley número
uno, ¿cierto?, que modifica el artículo 173, ¿cierto?, que es lo que propone este mismo proyecto, que fue presentado por la diputada Cristina Girardi. Yo quería pedirle a la comisión la fusión de fundir estos dos proyectos. ¿Sí? Tiene las mismas ideas matrices. ¿Sí? Le damos una semana para revisarlo. ¿Sí? El próximo tengo el boletín número, voy para allá, 10.507 raya 11. ¿Ah? 10.500, sí, que no colisione, que raya 11. ¿Sí? 10.507. ¿Ya? Así que nos damos una semana para tomar esa decisión. ¿Sí? Muy bien. Y lo segundo, una opinión sobre el tema. O sea, yo creo que aquí hay una distorsión del mercado gigantesco, por primer hecho de la causa. Y así dentro de lo que está la distorsión del mercado por medio de la integración vertical, y si bien es cierto, en ocasiones se puede disminuir el precio, pero también se puede monopolizar. ¿Ah? ¿Ah? Claro, entonces... ¿Ah? Sí, sí, también se puede monopolizar, ¿cierto?, las acciones sanitarias. Y en tercer lugar, finalmente, cuando queda el encierro del usuario que va a la ISAPRE respecto a la calidad de las prestaciones, el número de prestaciones, la condición de las prestaciones es distinta. Entonces yo creo que amerita obviamente una revisión interesante en esto. Yo creo que es una muy buena materia que uno escucha siempre opiniones en contra, ¿cierto?, de la integración vertical porque distorsiona el mercado, porque genera condiciones de monopolio, porque no asegura la calidad de las prestaciones, etcétera. Entonces yo creo que nos vamos a dar un buen tiempo. Y creo que lo que dice el diputado, para no dejarlo para después, el diputado Verdesi, que le pidamos a la Biblioteca del Congreso Nacional, ¿cierto?, una opinión sobre respecto a lo que ha señalado el diputado Verdesi. ¿Habría de acuerdo sobre un estudio económico respecto sobre el impacto de la integración vertical, ¿cierto?, en el precio de las redes, ¿cierto?, de salud? ¿Sí? ¿Habría de acuerdo? ¿Cuál es la solicitud específica? Sí. ¿Un estudio económico por parte de la BCN? Sí, comparado. ¿Cierto? O sea, ¿Digo entre qué? No, pues comparado no, porque vayan a comprar... Sí, pero no le podemos pedir así. O sea, el impacto económico que tiene sobre los precios de las prestaciones en salud, ¿cierto?, en condiciones de integración vertical. ¿Cierto? ¿Sí? Yo creo que ellos lo que te pueden... ¿Sí? Verdesi tiene que ver más bien con un estudio económico que evalúe el impacto de terminar con la integración vertical. Sí, que son las dos condiciones, con integración vertical y sin integración vertical. Evalúe el impacto de lo que significa terminar con la integración vertical. Yo creo que el problema es otro, no es eso. Pero veamos, dejémosle la tarea a la biblioteca, y si la biblioteca no responde que no es... Perdón. No, es con lo que está vigente, con lo que está vigente, sí, con y sin integración. Pero pidámosle, si es que existe, que la biblioteca se dedique a averiguar, debe haber información y lo más seguro es que nos puede... ¿Sí? ¿Me anota a mí para continuar después? No, entonces... ¿Perdona? Sí. El impacto económico, el impacto sobre el precio, ¿cierto?, de las prestaciones con integración vertical y sin integración vertical por las ISAPRE, ¿cierto? Porque el único que se yo también dudo que existe, pero preguntémosle que eso. Ya me había pedido la palabra el diputado Juan Luis Castro. Gracias, después presidente. El diputado Rosa, después el diputado Gaona. Este es un proyecto muy interesante, que yo también lo suscribí en su momento. Viene postergado de la discusión, o diferido desde la discusión de fármaco, y se trasladó a un ámbito más global de la salud. Este proyecto de ley va a tocar muchos intereses, presidente. Entonces hay que estar muy bien preparado, porque si vamos a abrir esta puerta, hay que abrirla entera. Entonces yo lo digo con propiedad, como expresidente del Colegio Médico. Aquí aludo. El mundo de los remedios es un mundo que está contaminado. El mundo de los lentes está contaminado. Para que hablemos la cosa como es.
el mundo de los rayos, la ecografía, los escáneres, está contaminado. Los exámenes. El mundo de la diálisis está contaminado. Doctor atiende en la mañana el nefrólogo y al frente tiene el centro de diálisis. Y cruza, pero permítame, por favor. No, yo sé que está entusiasmado. Estoy interpretando a Gaona. Se engolosinó. Se engolosinó Gaona. Y por lo tanto, ¿qué hacemos cuando además en las compras de servicios existe una integración vertical al interior del sistema público? Cuando yo le pido a los mismos oculistas, a los mismos traumatólogos que trabajan en la mañana, en la tarde yo les pago por prestación y en la mañana les pago por jornada, muy bien, pues, y tengo un sistema distinto, entonces estamos hablando de otra vertiente, otra lista de lo mismo. O sea, todo. No, por las sociedades médicas no. Entonces, presidente, se puede... No, es una broma por usted. Es chiste, por si acaso. Presidente, no sé si se puede hablar de a dos o de a tres. No, porque... Es que tiene un eco. No, pero es que pido respeto, presidente, por favor. Solamente lo que digo es que si vamos a abordar este tema que me parece importante, lo hagamos en toda la magnitud que esto implica y puede que surjan más cosas. Yo me pregunto, si yo hago la licitación de 2.700 remedios en Chile a precio más bajo de costo para FONASA y se lo gana Humada. Sí, a mí me gustaría saber qué pasó ahí, ¿o no? Para la para la metropolitana y para la sexta región se ganó Humada. A lo mejor está todo perfecto, no lo sé, pero tenemos un problema, ¿no? Porque resulta que el Estado y la adjudica a uno de los oferentes. Entonces, si puede ser el presidente, yo puedo traer una minuta, puedo ordenar también lo que he expuesto aquí, pero me gustaría que le pusiéramos todo el ancho que tiene este tema en todas las dimensiones de la salud, que son estas y más, incluso si vamos a escarbar un poquito en cada área, en cada especialidad. ¿Quién le vende las prótesis a los traumatólogos? Sí. Y así podríamos en cada especialidad sacar las ventas de insumos, los proveedores extranjeros, los congresos, los viajes, Cancún. Me paro aquí. Muy bien. Muy bien. Diputado Rosas. Bueno, gracias, presidente. Tiene mucha razón el diputado Castro y creo que este tema tenemos que abrirlo lo más posible. Agradecer el trabajo que hizo el diputado Cristipi con este proyecto porque sintetiza en un lenguaje común para las personas en la justificación del proyecto de lo que se trata. Y yo creo que por eso es que muchos de los que patrocinamos el proyecto estamos convencidos de que este es un tema país que tenemos que tratar. Regulamos de pronto muchas cosas que no le llegan al ciudadano, pero estas son cosas que les llegan día a día a muchos ciudadanos. Y creo que si hay algo que le llega a la clase media, además, es un proyecto de este tipo. Cuando entregamos al mercado desreguladamente la solidaridad, lamentablemente esperamos demasiado del mercado. Y eso, hasta el padre Hurtado lo decía hace muchos años. El mercado no tiene ética. Por eso es que es importante que lo regulemos. Y yo solo quería pedir, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá, que se hiciera un estudio comparado respecto de la legislación que existe en Europa y en Estados Unidos respecto a este tipo de integración vertical, porque creo que Chile aquí es la ley de la selva. Respecto del gurú económico que es Estados Unidos, para muchos acá en Chile se van a dar cuenta que la regulación de la integración vertical allá es casi penal. Y eso, en ese tipo de regulación nosotros no hemos avanzado y tenemos que avanzar como país porque hoy día tenemos en manos de empresas que no tienen ética y están totalmente desreguladas en cuanto a ponerle precio el que se les ocurre a la salud. Así Estamos que pidiendo entonces, adicionando al estudio, perdón, diputado Rosa, es el tema del sistema regulatorio. Son dos cosas distintas, ¿cierto? Exacto. ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. Eso solamente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Gaona.
Diputada Mix, a continuación. No, mire, respecto al tema de integración vertical, yo creo que como inicio, y comparto mucho con el diputado Castro, que en el fondo lo que plantea el proyecto de ley es la puntita de algo, porque y se da fundamentalmente para combatir la integración vertical en el sector privado, en las instituciones de salud previsional, las ISAPRE. Bueno, esto de las redes cerradas y todo, yo también comparto con el diputado Verdesi que efectivamente la integración vertical disminuye precio, y es evidente, digamos, en eso. Pero también me gustaría que fuéramos un poquito más allá, nos pongamos más serios en esto y no solo atacar un modelo o un sistema, sino ataquemos la conducta y el comportamiento de los actores. Y aquí los actores en salud no solo son las instituciones de salud previsional como la ISAPRE, no solo son las clínicas, sino son los médicos y los profesionales de la salud. Y en ese sentido, y tal como lo dice el diputado Castro, yo también soy testigo. En mi región hay médicos que trabajan en el sector público y tienen un centro radiológico, y curiosamente todos los exámenes se hacen en ese centro radiológico o en esos laboratorios. Entonces, si vamos a abordar este tema en serio, abordémoslo completo. Toda la gama, y tal como decía el diputado Castro, esto va a tocar muchos intereses, y especialmente de los profesionales que se dedican a la salud legítimamente y que no están cometiendo ninguna ilegalidad, porque la legislación está un poco desregulada en este aspecto y está bien. O sea, que nadie está acusando de ningún acto delictual a los profesionales de la salud, pero sí efectivamente hay temas que afectan a la sociedad en su conjunto y que tenemos que mirar. También respecto del mismo de la integración vertical, también hay que ver cuál es el nivel de competencia y si efectivamente hay denuncias ante el Tribunal de la Libre Competencia o la Fiscalía Nacional Económica respecto de si hay o no hay dificultades de competencia y cuánto afecta esto a la integración vertical en ese ámbito. El tema más me preocupa a mí, más que la integración vertical, me preocupa el interlooking en los directorios. Es decir, que yo soy director en la clínica y también soy director en la ISAPRE. Podría ser integración vertical, pero con directores aparte. Interlooking es cuando, por ejemplo, Juan Luis Castro es miembro del directorio de la clínica Indisa y además es miembro de, no sé, de la ISAPRE que trabaja con Indisa. Ese es el interlooking. Entonces, que están ahí, se repiten los directores. Entonces, eso habría que ponerle harto empeño, y eso no solo en el mercado de la salud o en el ámbito de la salud, sino que también se ve en la energía, en distintos servicios públicos, digamos. Son las 12. Y también, por eso les digo, es decir, aquí las clínicas cuando desarrollan tecnología y adquieren tecnología, también hay cierta predisposición de los médicos a pedir más exámenes de la cuenta quizás para poder financiar esos equipos. Entonces también son cosas que hay que mirar bastante más en profundidad. Yo creo que si vamos a analizar estos proyectos, que además no sé cuál es la urgencia que tiene, porque para mí el de FONASA tenía urgencia más que esto, pues eso habíamos visto primero y no esto. Pero está bien, veámoslo, pero veámoslo en serio. No solo para cuestionar una concepción de integración vertical, sino que aquí veámoslo en toda su profundidad, porque en las narices de cada uno, en la nariz de cada uno de nosotros pasan bastante más cosas que esta integración vertical entre ISAPRE y clínica. Muy bien, son las 12:56. Propongo antes de continuar que nos dejemos hasta el fin de septiembre, post regreso de Fiestas Patrias, para la sugerencia de invitados, audiencias y demás. ¿Sí? ¿Habría? Sí, vamos a continuar. Tenemos unas palabras solicitadas, solamente en lo operacional. Sí. ¿Habría acuerdo para aquello? Sí, diputado Cris, ¿de acuerdo? Muy bien. Para que nos haga llegar con la secretaria, además de los documentos solicitados, ¿cierto? Aquellos que tienen que ver con el... Exacto. Esto no tiene una fecha específica, sino que... Exacto, sí, pero para... Exacto. Después de regreso de Fiestas Patrias hasta fines de septiembre, para que limitemos inicialmente y hagamos cronograma la discusión. Nos quedan 3 minutos para la diputada Mix. Y sí, nos quedan 3 minutos. Está la diputada Mix, el diputado Labra y el diputado Andrés Eli. ¿Sí? Gracias, presidente. Sumarme a los agradecimientos del diputado Crispi por haber puesto este proyecto en tabla. Fue parte de la discusión del proyecto de fármaco. De hecho, ingresamos indicaciones en esa línea que después la retiramos pensando, apostando, ¿sí? Sí, ¿me deja hablar, compañero? No lo interrumpí nunca. Ya. Pasa los minutos.
Entonces, bueno, ¿ves que me concentro? Bueno, aparte del agradecimiento, obviamente, no solo la invitación a discutir en profundidad este proyecto, sino que también tener en consideración las dimensiones. No es lo mismo hablar de conflictos de intereses del Estado porque están dirigiendo un departamento o programa a hablar de, obviamente, propiedad, control o hablar de un mismo dueño. Yo creo que ahí hay que tener también esa claridad. Yo creo que uno de los temas más preocupantes en la discusión de este proyecto, y finalmente vamos a tocarlo constantemente, no me cabe ninguna duda, tiene que ver con el monopolio. El monopolio es un tema que es fundamental para la ciudadanía. No estamos hablando del monopolio de la fabricación del lápiz ni de la fabricación del cuaderno. Estamos hablando del monopolio del acceso efectivo a la salud y de cómo nosotros, a través de este control o de este proyecto, evitamos precisamente el control de precios y de stock, que en el fondo provocan este tipo de asociaciones. Entonces, nada, yo solo felicitar la iniciativa, felicitarlo a usted, presidente. Le ha ido mejor a Miguel con los proyectos que conmigo. Espero que... Muy bien. Muy bien, pero igual le felicito. Muchas gracias. Un minuto nos queda, diputada Sí. Laura, y Bueno, después Celi le vamos a dar su minuto también. Muchas gracias. Voy a ser cortito para que alcance a hablar el diputado Celi. Bueno, yo firmé el proyecto y considero que en una sociedad de mercado como la chilena, que es tan única en el mundo, en términos de libertad, regular el asunto monopólico es súper importante. Y lo otro, tengo un encargo insistente de saber qué pasó con Tiltil, así que quería preguntar además, como no hubo varios, aprovechar de saber qué es lo que pasa con Tiltil, con las cosas que se han preguntado sobre Tiltil. Exactamente, por eso me preocupa. No entiendo. Muchas gracias, presidente. Diputado Andrés Sainz. Sí, presidente, por su intermedio, muy breve, 2013, don Patricio Zapata, que va a defender la constitucionalidad de las 40 horas, establece que no hay argumentos jurídicos para prohibir la integración de estos negocios y que promover restricciones al respecto sería inconstitucional al respecto de justamente la integración vertical entre prestadores de salud y SAPRES. ¿Cuál es mi temor, presidente? Más allá que yo estoy dispuesto a discutirlo, que este es un proyecto que claramente vulnera el artículo 19, número 9 de la Constitución, el artículo 19, número 21 de la Constitución, y por lo tanto, más allá de estar dispuesto a analizarlo e invitarlo, me gustaría que el primer invitado fuera justamente el profesor Patricio Zapata. Eso, presidente. Gracias. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muy bien, gracias.